El científico jefe Veteran llevaba 3 horas de turno cuando la alarma empezó a sonar. Y, sinceramente, deseaba que se hubieran quedado callados. Durante los últimos 6 ciclos, monitorizar Saúl 3 había sido el equivalente galáctico a ver cómo se secaba la pintura. Excepto que la pintura era un grupo de simios sin pelo que acababan de descubrir cómo dividir átomos sin vaporizarse de inmediato. Progreso, sí, pero nada digno de mención. La estación de observación orbitaba pacíficamente en el sistema exterior. Los sensores apuntaban a la pequeña canica azul, registrando datos que nadie leería jamás porque, francamente, a nadie le importaba. El tipo había estado disfrutando de su estimulante matutino, preguntándose si podría fingir una emergencia médica para que lo reasignaran a otro lugar. Cuando todos los sensores electromagnéticos de la estación se iluminaron como en un festival, la señal energética estaba equivocada. Muy equivocada. Se atragantó con su bebida. Un líquido púrpura salpicaba 3 monitores mientras sus manos secundarias abrían frenéticamente las pantallas de análisis. Sus manos primarias ya temblaban. Esa lectura no podía ser correcta. Los humanos primitivos de allá abajo, aquellos que aún usaban motores de combustión y creían que la fisión nuclear era la tecnología punta, acababan de activar algo que le provocó un hormigueo de reconocimiento y temor. El investigador Junior Pixon irrumpió por las puertas del laboratorio, con el aparato respiratorio jadeando por el esfuerzo. El chico acababa de salir de la academia, seguía entusiasmado con el trabajo de campo, seguía creyendo que monitorear especies primitivas era romántico. Esa inocencia estaba a punto de morir de una forma horrible. Señor, he comprobado las lecturas 3 veces, anunció Pixon, con la voz ligeramente quebrada. La descarga electromágica provenía de sus instalaciones militares de pruebas en lo que llaman Nuevo México. Veteran no levantó la vista de la pantalla. Estaba demasiado ocupado recalculando los números, rezando a 16 deidades diferentes para que sus instrumentos fallaran. No era así. La analista de sistemas Cora se deslizó hacia él, su cuerpo serpenteante enroscándose alrededor de su estación de trabajo con la facilidad que da la práctica. Llevaba 2 siglos monitoreando transmisiones galácticas y había visto exactamente 3 cosas que la sorprendieron de verdad. Esta estaba a punto de ser la número 4. Déjame adivinar, siseó Cora, saboreando el aire con nerviosismo. La señal de energía coincide con la configuración de un cañón de riel. Veteran finalmente levantó la vista, sus 4 ojos parpadeando a la vez, un tic nervioso que había desarrollado durante la última crisis. No cualquier cañón de riel, sino un cañón de riel de clase militar, funcional y destructor de naves. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los procesadores trabajando a destajo. La piel de Pixon cambió de un azul saludable a un verde enfermizo. Pero eso es imposible. Según el índice de desarrollo galáctico, las especies no logran armamento de aceleración magnética hasta que dominan los viajes más rápidos que la luz. La progresión es siempre la misma. Propulsores químicos, contención de plasma, conversión de energía y solo entonces los sistemas de lanzamiento electromagnético. Que se lo digan a los humanos, murmuró Cora, sacando una tabla comparativa. Los belianos tardaron 47.000 años en pasar de la pólvora a los cañones de riel. El colectivo Corax necesitaba 32.000. Los Andari, esos bastardos escamosos y superdotados, lo lograron en 18.000. Veteran sacó la cronología de la Tierra. Los datos le empeoraban el dolor de cabeza a cada segundo. Los humanos inventaron la pólvora hace aproximadamente 1000 años. Actualmente están en el año 2025 de su sistema de calendario primario. Pixon hizo los cálculos. Su cerebro analítico se negaba a aceptar el resultado. Eso significa que pasaron de armas químicas primitivas a impulsores de masa electromáticos en prácticamente nada en términos evolutivos. Correcto, dijo Veteran rotundamente, mientras redactaba mentalmente su carta de renuncia. Y si mis lecturas son correctas, su disparo de prueba alcanzó el 0,8% de la velocidad de la luz. Las escamas de Cora se ondularon con un miedo manifiesto. Estamos en problemas.
La solicitud de comunicación de VCR al comandante Talus recibió respuesta en 0,3 segundos, lo que le indicó todo lo que necesitaba saber. Los sensores de la nave insignia habían detectado las mismas lecturas, y alguien en la cadena de mando ya estaba teniendo un día muy malo. Así se materializó en la pantalla hueca, con su rostro cristalino reflejando luz y agudos patrones de ira. Por favor, dígame que su equipo está roto. Bakran, ojalá pudiera, señor. De verdad que ojalá pudiera. El formulario del comandante titiló con irritación. Explíquese. Use palabras sencillas. Se aclara la garganta. Tengo una reunión del Consejo en 10 minutos y necesito explicarles por qué una especie que acaba de inventar Internet se convierte de repente en una amenaza potencial para la seguridad galáctica. Bakran abrió las lecturas técnicas para organizar sus ideas. Los cañones de riel, como al parecer los llaman los humanos, utilizan rieles electromagnéticos para acelerar un proyectil conductor a velocidades extremas. El concepto es simple, incluso elegante, y precisamente por eso no debería existir todavía. Se necesita ciencia de materiales avanzada para gestionar la tensión térmica, sofisticados sistemas de gestión de energía para regular el flujo de energía y modelos computacionales para calcular la compensación de trayectoria para los efectos relativistas. ¿Y los humanos tienen todo esto?, preguntó así, aunque su tono sugería que, al parecer, ya sabía la respuesta. Así que su proyectil alcanzó aproximadamente 24.000 kilómetros por segundo. Para contextualizar, eso es lo suficientemente rápido como para cruzar todo su diámetro planetario en medio segundo. La energía cinética por sí sola podría atravesar el escudo estándar de nuestro crucero como si fuera papel de seda. Cora intervino desde su puesto, con una voz cargada de sarcasmo que la habría llevado a una reprimenda en circunstancias normales. Oh, esto mejora, comandante. Están usando esta tecnología sin haber unificado su gobierno planetario, sin lograr una energía de fusión sostenible. Y esta es mi parte favorita. Mientras seguía discutiendo si su clima está cambiando, Talus guardó silencio durante exactamente 4 segundos. Luego pronunció una frase en antiguo cristalión que, traducida aproximadamente a una sugerencia muy creativa sobre lo que el universo podría hacer consigo mismo, dijo: sesión de emergencia del Consejo. Ahora, recopilen sus datos. 20 minutos después, Banran se encontraba presentándose ante un grupo de funcionarios muy descontentos a través de una conferencia hueca. El asesor militar Krelj, un enorme ser acorazado que había luchado en 6 guerras y sobrevivido a 3 eventos de extinción, parecía querer dispararle a algo. La xenobióloga Nimara, cuya especie llevaba milenios estudiando patrones de comportamiento, emitía continuamente pequeños sonidos que Bakran reconoció como la versión de su gente de la risa nerviosa. Déjame entenderlo bien. Krelj retumbó su voz como una piedra de moler. Una especie que todavía se mata entre sí por líneas imaginarias en los mapas ha creado un arma que, en teoría, podría destruir nuestras naves de guerra. Correcto, señor. Una especie que no ha abandonado su propio sistema solar. También correcto. Una especie que clasificamos como apenas consciente hace 50 ciclos porque aún quemaba combustibles fósiles para obtener energía. Bakran asintió con tristeza. Comprendes la situación a la perfección. La asesora Neymara finalmente dejó de parlotear lo suficiente como para hablar. Esto plantea una pregunta importante. ¿Son los humanos realmente lo suficientemente inteligentes como para haber desarrollado esta tecnología mediante una progresión normal, o simplemente están tan locos como para saltarse todos los protocolos de seguridad y la sabiduría convencional que han seguido las demás especies? ¿Importa? Intervino Cora desde la estación de observación. El resultado es el mismo. Tienen un arma que funciona. La placa de armadura de KL se movió. Una señal de profunda contemplación. Se puede razonar con la inteligencia. La locura es impredecible. Necesito saber con cuál de los dos estamos tratando. El rostro cristalino de Lois, de alguna manera, logró parecer cansado. Voto por ambos. Estamos hablando de humanos.
La sala del consejo guardó silencio porque nadie podía discutir esa afirmación. Nimara sacó los archivos del protocolo de primer contacto porque, al parecer, alguien necesitaba recordarle al consejo cómo se suponía que funcionaba el desarrollo de la especie. Ya sabes, de la manera normal. De la manera que no implicaba causar a todos en la sala una insuficiencia orgánica inducida por estrés. Según los modelos estándar de progresión galáctica, comenzó a manipular la pantalla holográfica con sus tentáculos. Una especie comienza con el uso básico de herramientas, rocas, palos y objetos afilados para cazar. Esta fase suele durar de 5 a 10.000 años. Krelj gruñó. Mi gente usó martillos de piedra durante 12.000 años antes de que descubriéramos la metalurgia. Exactamente. Luego viene la metalurgia, que conduce a las armas mecánicas básicas. Espadas, lanzas, armas de proyectiles tempranas que usaban tensión o torsión. Otros 10.000 años, más o menos. La exhibición de Near mostró una agradable y suave curva de avance tecnológico. Los propulsores químicos llegan después. Pólvora, explosivos, armas de fuego. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque ahora las especies pueden realmente autolesionarse eficientemente. La mayoría de las sociedades pasan de 15 a 20.000 años en esta fase, aprendiendo lecciones importantes sobre no explotar. Ubekran ya estaba sacando la línea de tiempo de la humanidad. Una sonrisa se extendía por su rostro que no era para nada apropiada para una sesión informativa científica profesional. No le importó. Los humanos inventaron la pólvora aproximadamente en el 850 después de Cristo. Anunció alegremente, su tono sugiriendo que estaba a punto de arruinarles el día a todos aún más. Actualmente tienen cañones de riel en el 2025 después de Cristo. Esos son 1.175 años. Clicken, que había estado haciendo cálculos en silencio, levantó la vista con genuina confusión. Señor, eso no puede ser correcto. Mis cálculos muestran que pasaron de armas de fuego básicas a sistemas de lanzamiento electromagnético en aproximadamente 400 años. Oh, la cosa empeora. Continuó Beran, claramente disfrutando ahora, a pesar del horror existencial que suponía todo. Pasaron de su primer vuelo propulsado a aterrizar en su propia luna en 66 años. 66. Mi especie tardó 8.000 años en alcanzar el vuelo orbital tras inventar la rueda. Cora se acercó sigilosamente a la pantalla, con los ojos como platos. Espera, 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 espera. Lograron la fisión nuclear en 1945, la fusión nuclear en 1952 y ahora tienen cañones de riel funcionales en 2025. Aceleraron todo el proceso de generación de energía para armas en 80 años. La estructura cristalina de Talus parpadeaba rápidamente, señal de profunda angustia. Los belianos dedicaron 30.000 años a perfeccionar la contención de plasma antes siquiera de considerar la aceleración magnética. ¿Los humanos qué? Se saltaron ese paso por completo. Oh, no, también tienen armas de plasma, dijo Van, abriendo otro archivo. Simplemente decidieron que el plasma no era lo suficientemente rápido, así que volvieron a lanzar objetos sólidos, pero con mucha fuerza. Namra volvió a emitir ese sonido chirriante. Es como ver a un niño pequeño saltarse gateando y caminando y pasar directamente al parkour en llamas mientras hace malabarismos con el blindaje de antimateria, que vibraba, como hacía su especie cuando estaba muy enfadada o muy impresionada, o quizás ambas cosas. A ver si entiendo el enfoque humano del desarrollo tecnológico. Se encuentran con un problema. Aplican la solución más violenta posible y luego optimizan esa violencia hasta que la física empieza a llorar. Eso es terriblemente preciso. Ubekran estuvo de acuerdo. He estado revisando su literatura científica. ¿Sabes cuál es su principal motor de innovación? Ni la supervivencia, ni la eficiencia, ni siquiera la adquisición de recursos. ¿Y entonces qué? Preguntó Telis, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer saberlo.
rencor y demostrar que la gente se equivoca. Y cito uno de sus artículos de investigación. A ver si podemos hacerlo ir más rápido. Veteran mostró un documento militar humano en pantalla. Este proyecto de cañón de riel, al parecer, se inició porque un ingeniero humano dijo que era imposible y otro ingeniero humano se lo tomó como algo personal. El consejo permaneció en silencio, atónito. Convirtieron la mezquindad en un arma. Cora susurró, con la voz llena de una mezcla de horror y respeto a regañadientes. Convirtieron en arma todo lo que Van corrigió. Encontré un artículo académico humano titulado Aplicaciones teóricas del bombardeo cinético con postes telefónicos. Querían lanzar barras de metal desde la órbita. Solo barras. Sin explosivos. Solo gravedad y rencor. Krell se recostó en su asiento. Su enorme figura parecía, de alguna manera, más pequeña. Estamos monitoreando una especie que observa las fuerzas fundamentales del universo y pregunta cómo convertirlas en armas. Bienvenidos a mis últimos 6 ciclos, dijo Ubercron secamente. Ahora entienden por qué empecé a beber antes del mediodía. El consejo aún estaba procesando los datos históricos cuando todos los sensores de la estación Ubercrin volvieron a sonar. Esta vez, las alarmas fueron más fuertes, más furiosas, y de alguna manera sonaban personalmente ofendidas por lo que detectaban. Están disparando de nuevo, anunció Vine, subiendo la voz varias octavas más de lo que pretendía. Prueba a máxima potencia. Esto no es un simulacro, gente. Los humanos lo están haciendo de verdad. Talis ordenó de inmediato que todos los recursos de observación se concentraran en el sitio de pruebas. En cuestión de segundos, 17 conjuntos de sensores de 4 naves distintas apuntaron a una zona desértica en Norteamérica, registrando cada detalle microscópico de lo que estaba a punto de convertirse en un día terrible para la física. Las instalaciones humanas eran feas. Todo era andamiaje de hormigón y metal, la clase de construcción militar apresurada que gritaba: «Construimos esto rápido porque queremos romper algo». En el centro se encontraba el cañón de riel, un enorme conjunto de rieles de cobre e imanes superconductores que parecía como si alguien hubiera tomado un acelerador de partículas y hubiera decidido que necesitaba estar más furioso. Se ha detectado acumulación de energía, informó Cora con voz tensa. Están cargando los bancos de condensadores. Los niveles de energía son, oh, dulce y misericordioso vacío. Esas lecturas no pueden ser correctas. Confírmalas de todos modos. Ubercran ordenó, moviendo las manos rápidamente sobre los controles. Confirmado. Están bombeando 9 megajulios al sistema. La piel de Click había pasado del verde a un tono morado que Ubercran nunca había visto en su especie. Señor, esa es suficiente energía para alimentar una ciudad pequeña por un día. La están poniendo toda de una vez porque la sutileza aparentemente no es un rasgo humano. Ubercran murmuró. El cañón de riel disparó durante 0003 segundos. No ocurrió nada. Entonces los sensores registraron un pulso electromagnético tan intenso que cegó temporalmente a 2 de sus satélites de observación. El proyectil, un dardo de tungsteno sólido que pesaba aproximadamente 3 kilogramos, aceleró por los rieles a una velocidad que le dolió el cerebro a Veteran. La velocidad a la salida del riel es no, es decir, vuelva a verificar esos números. Cora tartamudeó, su cuerpo serpenteante enroscándose firmemente alrededor de su estación y lo que su especie hacía cuando estaba aterrorizada. 23.914 kilómetros por segundo. La computadora anunció amablemente con una voz tranquila que era absolutamente inapropiada para la situación. Clicon se desmayó. Simplemente se desplomó en el suelo. Su aparato respiratorio emitía tristes silbidos. Eso es el 8% de la velocidad de la luz. Cora gritó, su voz quebrada en 3 idiomas diferentes simultáneamente. 2 de esos idiomas estaban supuestamente extintos, lo que significaba que el miedo había resucitado lenguas muertas solo para proporcionar la capacidad de maldecir adecuada. El proyectil cubrió los 300 kilómetros hasta el objetivo en 0,12 segundos.
El impacto fue visible desde la órbita, no por los explosivos. No había explosivos, sino porque un proyectil de 3 kilogramos que se mueve al 8% de la velocidad de la luz no necesita explosivos. Solo necesita tocar algo. La energía cinética liberada equivalía a aproximadamente 2 toneladas de explosivos químicos. El objetivo, un búnker de hormigón armado que podría haber resistido una explosión nuclear directa, simplemente dejó de existir. No explotó. No se hizo añicos. Se evaporó en una nube de vapor sobrecalentado y un profundo arrepentimiento. Madre de los cristales. Así susurró, con todo su cuerpo ensombrecido por la conmoción. Krelj, el asesor militar que había visto armas capaces de destruir planetas, que había comandado flotas durante 3 grandes guerras, permaneció inmóvil durante exactamente 10 segundos. Luego extendió la mano y borró deliberadamente un archivo de su consola personal. ¿Qué era eso?, preguntó Namora. Mi doctrina táctica para enfrentar a especies primitivas, dijo Krelj rotundamente. Ya no sirve de nada. Todo. 17.000 años de teoría militar y planificación estratégica. Invalidada por una especie que aún usa papel moneda, convirtieron una vara de metal en un rompeplanetas cinético. Dijo Cora con voz hueca. Seguía maldiciendo, pero ahora en voz baja. Un flujo constante de blasfemias de fondo, como un mantra religioso. Nada de plasma, nada de antimateria, nada de partículas exóticas, solo imanes y púas. Ubekran estaba actualizando el formulario de evaluación de amenazas. Le temblaba ligeramente la mano. El formulario tenía categorías que iban desde el nivel 1, molestia menor, hasta el nivel 10, amenaza de extinción. La humanidad había sido clasificada como el nivel 2, potencialmente problemática, pero mayormente inofensiva. Observó las opciones y luego creó una nueva categoría. El nivel 11, locura cinéticamente mejorada. Señor, esa no es una categoría de amenaza válida. La computadora protestó. Ahora sí lo es. Berran espetó. Archívelo en la subsección de nuevas clasificaciones. Todos vamos a morir. Pixen recobraba la conciencia en el suelo. Murmuraba algo sobre querer transferirse a tareas de reconocimiento botánico. Dondequiera que hubiera plantas seguras y sin armas. Están de celebración, informó Nimara al observar las comunicaciones humanas interceptadas. El equipo de ingeniería, según esta transmisión, está muy satisfecho con la prueba. Planean ampliar la escala. Ampliar la escala, repitió Phyllis lentamente. Quieren hacerlo más grande, más rápido. En realidad, corrigió Namara. Su próximo objetivo es el 10% de la velocidad de la luz. Krelj se puso de pie. Su enorme figura acorazada parecía derrotada. Necesito recalcular toda nuestra estrategia defensiva y quizás buscar una nueva carrera. ¿Alguien necesita un poeta mediocre? He estado practicando. Nadie rió. Porque, sinceramente, cambiar a la poesía parecía una respuesta razonable a lo que acababan de presenciar. Nimara pasó la siguiente hora intentando explicar la psicología humana a una sala llena de extraterrestres que estaban perdiendo rápidamente la fe en el concepto de diseño inteligente. Encontró comunicaciones interceptadas de la Tierra, publicaciones en redes sociales, artículos científicos y lo que los humanos llamaban memes, que aparentemente eran la forma en que su civilización comunicaba ideas complejas mediante imágenes con texto. Bueno, he estado estudiando patrones de comportamiento humano desde que empezamos a monitorearlos. Namara empezó a organizar archivos con sus tentáculos, aunque con poca práctica. Y creo que he identificado el problema principal. El problema es que están locos. Cora ofreció desde su puesto, donde todavía maldecía ocasionalmente en lenguas muertas. No. Bueno, sí, pero los humanos, específicamente, no requieren una justificación lógica para el desarrollo tecnológico. Mira esto.
Neymara mostró una conversación interceptada entre dos ingenieros humanos del proyecto del Cañón de Riel. Ingeniero 1. ¿Por qué estamos construyendo este Ingeniero 2? Porque mola. Ingeniero 1. Entiendo. El consejo se quedó mirando la traducción. ¿Eso es todo?, preguntó Talus. Ese es todo su proceso de toma de decisiones. No del todo, dijo Neymar, sacando más archivos. A veces también usan porque podemos. Porque alguien dijo que no podíamos. Y mi favorito para la ciencia. Eso último parece justificar aproximadamente el 40% de sus decisiones cuestionables. Vkran se inclinó hacia adelante, con el dolor de cabeza intensificándose. Déjame entender esto. El estándar galáctico para el desarrollo de armas es un análisis cuidadoso de la eficiencia, la optimización de recursos y la doctrina estratégica. Los humanos desarrollan armas porque les parece divertido. Correcto. Pero la cosa se pone más interesante. Near mostró una tabla comparativa. La mayoría de las especies galácticas buscaban armas de energía porque son elegantes. El plasma es limpio, eficiente y se puede escalar según la energía disponible. Los rayos de partículas son precisos. La energía dirigida requiere menos masa de munición. Estas son progresiones lógicas. Krell ya sintió lentamente. Mi gente dedicó 12.000 años a perfeccionar la contención del plasma porque era el siguiente paso obvio después de los propulsores químicos. ¿Para qué desperdiciar energía acelerando masa cuando se puede proyectar la energía directamente? Exactamente. Ese es el enfoque racional. Neymara buscó foros militares humanos y las traducciones hicieron que varios miembros del consejo se volvieran locos. Los humanos miraron ese mismo árbol lógico y dijeron, cito, eso es para cobardes que no aprecian la belleza de lanzar cosas pesadas a toda velocidad. Kiken, que se había recuperado lo suficiente como para sentarse erguido, levantó una mano temblorosa. Pero las armas de energía son objetivamente superiores en la mayoría de los escenarios de combate. Menos masa que transportar, munición infinita si se tiene generación de energía, control de daños preciso. Que se lo digan a los humanos, dijo Neymar, mostrando un documento de análisis militar humano. Hicieron los cálculos. Saben que las armas de energía son más eficientes. Simplemente no les importa. Según este documento, y cito, las armas cinéticas tienen la ventaja de ser muy simples, muy fiables y muy aterradoras porque todo el mundo entiende lo que es ser golpeado por una roca rápida. Berran se echó a reír. Un sonido ligeramente desquiciado que incomodó a todos. Eligieron la opción estúpida. Eligieron la opción que funciona, corrigió Neymara, que de alguna manera es peor. Miren este análisis comparativo. Mostró dos sistemas de armas uno al lado del otro. Nuestro rifle de plasma estándar, 17 piezas móviles. Requiere materiales exóticos. Necesita calibración regular sensible a interferencias electromagnéticas. Alcance efectivo de 800 metros cambió al diseño humano. Cañón de riel humano. 4 componentes principales. Utiliza materiales comunes. Calibración opcional. Funciona en cualquier entorno, incluido el vacío. Su alcance efectivo está limitado únicamente por las computadoras de puntería y la curvatura planetaria. Las escamas de Cora se ondularon con reticente admiración. Resolvieron el problema por la fuerza bruta. Lo hacen todo por la fuerza bruta. Nimra estuvo de acuerdo. He estado revisando toda su historia tecnológica. Cuando no pudieron hacer sus aeronaves más rápidas, no desarrollaron primero mejores materiales ni motores más eficientes. Simplemente conectaron motores más grandes al mismo fuselaje hasta que funcionó. Cuando sus cohetes seguían explotando, no los rediseñaron. Hicieron las explosiones más controladas y lo llamaron propulsión. La forma cristalina de Talus parpadeaba rápidamente. Esto explica mucho sobre su curva de desarrollo. No son más inteligentes que nosotros. Simplemente están dispuestos a probar cosas estúpidas hasta que funcionan. Y aquí está el punto crítico.
dijo Vanran, con la voz en un tono frenético. Nosotros, el Consejo Galáctico, que representamos a 473 especies en 8000 sistemas estelares, hemos pasado literalmente millones de años desarrollando tecnología de la manera correcta, elegante y eficiente. Señaló la pantalla que mostraba el cráter humeante donde solía estar el objetivo de prueba humano. Y estos primates apenas civilizados que aún comen quemándolo, que miden las cosas en pies y pulgadas, que discuten sobre si su planeta es redondo. Acaban de demostrar que lanzar palos de metal con mucha fuerza es una estrategia militar válida que nuestros escudos no pueden detener. Las placas de blindaje de Krelch volvieron a vibrar. He sido estratega militar durante 300 años. He estudiado todos los conflictos importantes de la historia galáctica registrada, y acabo de ver a un ingeniero humano con un título de algo llamado MIT invalidar toda mi carrera con imanes y una varilla de tungsteno. Lo peor, añadió Namara, abriendo otra comunicación humana, es que saben exactamente lo que hacen. Miren este mensaje del líder de su proyecto. La traducción apareció en pantalla. Somos conscientes de que los cañones de riel son técnicamente inferiores a las armas de energía dirigida en la mayoría de las métricas. Sin embargo, y esto es importante, los cañones de riel son significativamente más divertidos. El consejo guardó silencio. Más divertido, repitió Telus. Están tomando decisiones militares basadas en el humor. Cora dijo, con voz distante. Están ganando una carrera armamentística contra especies millones de años mayores que ellos porque creen que el bombardeo cinético es divertidísimo. El veterano se puso de pie, con movimientos espasmódicos por un pánico apenas reprimido. Necesito que todos entiendan algo. Hemos basado toda nuestra comprensión de la civilización galáctica en la suposición de que la inteligencia conduce a la eficiencia, que las especies avanzadas optimizan en lugar de la fuerza bruta, que existe un camino correcto hacia el desarrollo tecnológico. Señaló la Tierra en la pantalla. Esas suposiciones simplemente se convirtieron en una pasta fina. La sesión del Consejo de Emergencia se prolongó hasta su cuarta hora. Y nadie tenía buenas noticias. Krell ya había mostrado las proyecciones de seguridad galáctica y cada modelo tenía ahora una nueva variable etiquetada como travesuras cinéticas humanas con un signo de interrogación al lado. Hablemos de lo que esto realmente significa. Talos dijo con su voz cristalina, con el peso de alguien que realmente no quería tener esta conversación. La Tierra está actualmente clasificada como una civilización precontinental. No tienen capacidad más rápida que la luz, no tienen un gobierno planetario unificado, la infraestructura espacial es mínima y solo un arma capaz de atravesar los escudos de nuestros cruceros. Krell ya añadió amablemente. Sí, gracias por recordármelo. Talus sacó los protocolos de evaluación de amenazas. El procedimiento estándar para las especies tecnológicas emergentes es la observación hasta que logren la fusión sostenible y una colonización espacial básica. Nos encontramos con otros 200 años como mínimo antes del contacto oficial. Pero Quinn negó con la cabeza, con la mirada fija en la transmisión de datos desde la Tierra. Señor, con todo respeto, nuestras proyecciones cronológicas se basan en el desarrollo normal de la especie. Los humanos no son normales. Al ritmo actual de avance, tendrán reactores de fusión funcionales en 20 años, no en 2, y los convertirán en armas de inmediato, añadió Cora desde su puesto. He estado monitoreando sus medios de entretenimiento. Tienen al menos 17 escenarios ficticios diferentes sobre el uso de la fusión como arma. Ya han hecho el trabajo teórico. Near sacó un informe de análisis cultural. Además, los humanos tienen una preocupante tendencia hacia lo que llaman destino manifiesto. Miran el espacio vacío y se sienten personalmente ofendidos por no haber puesto banderas en él todavía. Una vez que logren un vuelo espacial confiable, se expandirán rápidamente. Krell se puso de pie. Su enorme figura dominaba la pantalla holográfica. Entonces necesitamos discutir la intervención. Antes de que abandonen su sistema, antes de que comiencen a construir cañones de riel en el espacio,
donde tienen vacío ilimitado y ninguna resistencia atmosférica que ralentice sus proyectiles, la sala quedó en silencio. Sugiere una acción preventiva. Fal dijo con cuidado. Sugiero que consideremos todas las opciones. Una especie tan agresiva, tan tecnológicamente imprudente, podría, se aclara la garganta, desestabilizar todo el sector. Tenemos protocolos para este escenario. Terren sintió un vuelco en el estómago. Quieren ponerlos en cuarentena. O peor aún, quiero sobrevivir el próximo siglo. Krell replicó. Todas las simulaciones que realizo muestran que los humanos logran plataformas de armas espaciales en 50 años. Satélites de bombardeo cinético, cañones de riel orbitales, matrices de impulsores de masa, y los usarán porque los humanos usan todo lo que construyen. Guardó silencio por un largo momento, su estructura cristalina latiendo con cálculo. Finalmente, habló. No, comandante. No, repitió con firmeza. No nos convertiremos en los monstruos que destruyen una especie por ser demasiado buenos en física. Eso no es lo que representa el Consejo. Observamos, monitoreamos, nos preparamos, pero no cometemos genocidio por miedo. Las placas de la armadura de Krell se movieron, pero se sentó sin más argumentos. Sin embargo, Teelis continuó, tampoco vamos a ser estúpidos con esto. Con efecto inmediato, la clasificación de amenaza de la Tierra se eleva a nivel 7, potencialmente hostil. Todos los puestos de observación deben trasladarse a una distancia mínima de seguridad, que defino como fuera del alcance efectivo de sus armas. Eso va a ser bastante lejos, señor, señaló Berran. Su alcance efectivo sigue aumentando. Luego seguimos avanzando. Cora, quiero satélites de monitoreo desplegados en el límite exterior de su sistema solar. Solo sensores pasivos. Nada que pueda interpretarse como hostil. Cora asintió. Ya estoy calculando trayectorias. Entendido. Observación de largo alcance. Perfil mínimo. Neymar. Continúen con el análisis cultural. Quiero saberlo todo sobre los procesos de toma de decisiones humanos. Si finalmente vamos a contactar con esta gente, necesitamos entender cómo piensan. Eso suponiendo que piensen, murmuró Nimara. Pero ella ya estaba recopilando informes. Fus se volvió hacia Ubekran. Y tú, científico principal, vas a preparar un informe completo para todo el Consejo Galáctico. Necesitan saber lo que viene. Observó las pantallas de datos, el cráter humeante visible desde la órbita, las señales de energía que aún no se habían disipado por completo. Lo que viene son los humanos, dijo en voz baja. Y ninguno de nosotros está preparado para eso. 3 días después, Ubekran se presentó ante la Asamblea del Consejo Galáctico, compuesta por 202 especies que representaban las supuestas civilizaciones más avanzadas de la galaxia conocida. Había preparado un informe de 70 páginas con análisis detallados, proyecciones estadísticas y recomendaciones cuidadosamente redactadas. Lo borró todo y, en cambio, habló con el corazón. Honorables miembros del Consejo, mi recomendación es simple: no interactúen con la humanidad. No la provoquen. No la desafíen. Y por amor a todas las deidades que aquí se veneran, no intenten superarlas en armamento. Un miembro del Consejo de la Hermandad Toriana levantó un apéndice cristalino. Seguro que exageran la amenaza que representa una sola especie precontenciosa. Ubekran mostró las imágenes de la prueba del cañón de riel. La especie analizó las leyes fundamentales de la física y preguntó cómo hacer que dañaran a la gente. Lo consiguieron. No van a detenerse. ¿Pero qué pueden hacernos realmente?, preguntó otro miembro del Consejo. Esa es exactamente la pregunta equivocada. Vetteren dijo que la pregunta correcta es, ¿qué harán a continuación? Y puedo responderla basándome en comunicaciones interceptadas de su división de investigación militar. Mostró una propuesta de proyecto humano en la pantalla principal. Proyecto Oran, propulsión nuclear por pulsos. Quieren usar explosiones nucleares como combustible para cohetes.
Ubecran dijo rotundamente. Van a lanzar bombas atómicas al espacio porque, y cito, sería lo mejor del mundo. La sala del consejo estalló en caos. Ubecran esperó a que se hiciera silencio y luego presentó su solicitud final. Solicito formalmente el traslado a cualquier otro puesto de observación en la galaxia, preferiblemente uno que monitoree una especie que aún no haya armado su propia estrella. He oído que el sector 47 tiene una civilización interesante que acaba de descubrir la rueda. Eso suena perfecto. Al salir de la cámara, su tableta de datos emitió una nueva alerta de la Tierra. La humanidad anuncia un programa de desarrollo de cañones de riel hipersónicos. Ubecran ni siquiera leyó el informe completo. Simplemente actualizó su currículum y empezó a empacar.